Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a hacer una entrevista para conmemorar los 4 años desde que injustamente fuiste apresado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Se escucha fácil, pero ya han pasado 4 años y hay cosas que todavía me cuesta decir. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, fíjate, se hizo el llamado ese día a la manifestación, 26 de julio del 2017. Días previos a la manifestación, quizás se hizo ciertas reuniones para planificar completamente lo que sería el cierre de una calle. Llegó el día, curiosamente me quedé dormido y me desperté a las 9 y tanto de la mañana. Recuerdo que eran 11:30 aproximadamente cuando yo estaba en un calabozo. ¿Qué te puedo decir que sucedió en esas 2 horas? Llegaron los funcionarios de la Guardia Nacional arremetiendo contra los que estábamos allí. Hubo una confrontación allí entre piedras, bombas lacrimógenas. Nos resguardamos en la casa de una compañera. Ellos arbitrariamente tumbaron portones, puertas, entraron hasta las habitaciones y de allí nos sacaron. Nos dejaron en el frente arrodillados. No recuerdo el tiempo porque hay cosas que de verdad se me han como que nublado o que a lo mejor reprimí por el susto de no saber qué era lo que iba a pasar conmigo en ese momento. Me llevaron hasta el comando de la guardia. La estadía allí fue bastante corta. Recuerdo que estuvo muy presente el padre Jorge Luis Ramírez, quien fue a abogar por los que habíamos sido detenidos, y su voz no fue escuchada. Simple y sencillamente le dijeron que se dedicara a dar misa, que era para lo que él estaba en el municipio de Santa Rita. Y nos llevaron hasta Cabimas, hasta la ciudad de Cabimas, y en el destacamento allí comenzó toda la travesía de esos días. Cuéntanos, ¿qué sentiste al momento de que te sacaran de la casa y al momento de que te trasladaran al comando en Cabimas? Es algo que es difícil de explicar, porque primero estoy en una propiedad privada, sin una orden no tienen por qué ingresar y mucho menos dañar la propiedad. El trato era de delincuente. Creo que no se ha tratado a un delincuente como se trataba a los manifestantes. Incluso uno de mis compañeros tiene una prótesis dental. Es complicado de verdad, pero que te traten como un delincuente cuando por simple y sencillamente levantar tu voz para decir no estoy de acuerdo cómo llevas mi país, el rumbo que está tomando mi país. El querer salir como cualquier joven era imposible. Primero el costo, segundo la inseguridad. Y no la inseguridad de vándalos, la inseguridad de los mismos funcionarios. Y como era como un hobby para ellos, llevarse un detenido por X cosa, te tomaban, te llevaban detenido y decían, que lo conseguí robando, que lo conseguí insultando, lo conseguí haciendo esto. Y estaba detenido porque ellos tenían que pasar una novedad. Entonces, levantar la voz sobre eso fue lo que a ellos les molestó y por eso nos tratan de esa manera. Ciertamente es doloroso. ¿Cómo te ves en esa patrulla? Encerrado y el daño psicológico que te comienzan a hacer. Todo lo que ellos te lo dicen de una manera que saben que te va a llegar. Te hacen sentir como una escoria. Hay que tener una fuerza mental avanzada como para no dejarte llevar por todo lo que te dicen. No les importa, a ellos no les importa que te puedas sentir mal, que te pueda doler, que puedas llorar. A ellos lo único que les importa es que tú sientas que ellos tienen el poder. Y eso no hace sentir bien porque ellos están para cuidarte.
Y si en dado caso se infringe una ley y te van a detener, mientras está la detención no hay pruebas, por lo tanto no eres un delincuente. Y mientras que no estén las pruebas, tú no tienes por qué merecer el trato de delincuente. ¿Qué sucede después de que ustedes llegan al comando en Cabimas? Bueno, fíjate, en el comando estuvimos ciertas horas en una especie de un bohío. Allí nos tomaban datos, nos hacían preguntas, desafíos que comenzaban, ¿quién es el más guapo? Que se levante y que pelee con nosotros. Aquí estoy, 1 a 1. Mentira. Ellos estaban quizás aclamando que uno de nosotros se levantara para caerle todos encima y decir que uno de mis compañeros o yo hayamos reaccionado, les estábamos faltando el respeto, y esa era la manera de calmarnos. ¿Qué sucede después de que los encierran? ¿Dónde los encerraron? ¿Con quiénes los encerraron? Bueno, fíjate, fuimos llevados allí mismo, en el destacamento, estaba un calabozo. Yo en ese momento me contenté cuando dijeron vamos al calabozo, porque yo pensé, me voy a poner de acuerdo con todos, vamos a contar la misma historia y vamos a salir en libertad. Mayor sorpresa cuando nos separan, obviamente, mujer a un lado, hombre a otro, y llegamos a una celda. Yo no puedo llamar eso celda, eso puedo decirle que es un cuarto sin ventanas, con una sola puerta, con algunas rejas. No recuerdo las medidas exactas, pero 3x4, algo así, algo pequeño, y veo que hay más de 30 hombres allí encerrados. Yo inmediatamente comencé a sentir el mayor de los temores. Yo los miraba y decía, ¿quiénes serán? ¿Por qué están aquí? ¿Qué pasará cuando yo entre? Firmo y entro. Inmediatamente escucho una voz, no recuerdo de quién, que dice, quítense el calzado y vayan al baño. Yo lo único que me podía imaginar es, ¿qué me van a hacer? Y comencé a pedirle a Dios. Yo recuerdo que era miércoles, y desde hace muchísimo tiempo, yo me sé los misterios gloriosos. Yo recuerdo que yo comencé a rezar y dije, primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras me quitaba mi calzado, lo guardaba en unas rejitas, terminé el primer misterio, llegué al baño y hice el segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo termino, y cuando voy a hacer el tercero, yo estaba dentro del baño y yo me bloqueé y yo solamente cerré los ojos y le dije, Señor, tú sabes cuál es el tercer misterio, pero en este momento yo no lo recuerdo. Y yo seguí rezando, pero afortunadamente solo era para hacernos aseo en los pies. Yo pensaba que me iban a hacer algo. Y en ese momento volví a ser yo, volví a respirar y volví a caer en cuenta que estaba preso. Porque de verdad en ese transcurso de entrar e ir al baño, a lavarme los pies y salir, a mí se me olvidó que estaba preso. Yo pensaba me van a violar, nada más. Y yo decía, no, quizás no una vez, no sé, son tantos presos, no sé qué era lo que podía pasar en ese momento. Cuéntanos cómo fue la estadía dentro del calabozo. ¿Qué viviste? ¿Qué cosas viste? ¿Cómo te trataron los presos ahí adentro? Fíjate, habían muchos presos del municipio donde yo soy, de Santa Rita. Unos me reconocieron. Recuerdo que me senté en una esquinita y lo único que yo hacía era rezar. Me prestaron un libro de salmos y comencé a leerlo y eso me daba un poquito de tranquilidad. No sentí hambre el primer día, a pesar de que recibimos bastante comida, pero yo no me daba hambre porque se me cerró el estómago en ese momento. Lo más triste de estar allí dentro es ver cómo esas personas que estaban allí presas prácticamente estaban muriendo de hambre, de sed.
y comenzaban a pedirte comida. Yo compartía mi comida porque no tenía hambre, quizás un poquito de agua, cualquier cosa que podía ingerir. Pero lo más triste era ver cómo ellos se comían las sobras de las otras personas. Cómo alguien dejaba un pedacito de pollo, de un muslo, y los otros no les importaba y por encima de la comida se lo comían. Mi familia me envió una bolsa con un cepillo de dientes, un chorro para cambiarme, una franelita y una crema dental. Cuando los presos vieron la crema dental, era como si una persona deshidratada viera un vaso de agua fría. Ellos comenzaron a pedir como locos y solamente para probar. No sabría decirte cuántos días estuvieron ellos allí sin cepillarse, sin tener un aseo digno que, independientemente que estés privado de libertad, no te quita que puedas tener tu aseo digno. Recuerdo que en uno de los días, dos compañeros se pelearon, ellos lo sacaron, le dieron una golpiza y a nosotros nos colocaron una bomba lacrimógena en toda la entrada. Todo eso entró al calabozo y eso, habían personas que nos tiramos al piso, otros llorando, otros asfixiándose, porque es muy, muy difícil estar en un cuarto tan pequeño, tantas personas, y que te lancen una bomba lacrimógena. Lo más triste, lo más humillante, haber tenido que dormir en un baño, parado, turnándonos uno a otro, a ver quién se podía medio acostar, y te acostabas y te pasaban las cucarachas por el lado. Las horas no pasan, porque pese a que estás acostado, te sientes mal, te sientes incómodo, el calor, el olor, el fastidio, me hacían como vivir en el infierno. Y me comencé a preguntar por qué me estaba pasando eso, qué había hecho yo para estar allí. Pero me di cuenta que no debía haber preguntado eso, sino el para qué, porque para todo hay un propósito. Uno de los compañeros tenía una Biblia católica, yo comencé a leerla y muchos me pedían que se la leyera, que le explicara, y eso era lo que a mí me daba fuerza. Ya pasados los días, ya obviamente, ya yo sentía hambre, ya me estaba como adaptando, por decirlo así, a lo que era esa situación. Recuerdo que nos sentábamos 4 a comer juntos y compartíamos lo que nos enviaban de comida, porque allí no te dan comida, tiene que tu familia ir en la mañana, en el mediodía y en la noche para que tú puedas comer. Y mientras estabas comiendo, el desespero de las otras personas tocándote rápido, ayúdame, déjame algo, comparte conmigo, tengo demasiada hambre, aunque sea un arroz solo, aunque sea un pedacito de pollo, de carne, un pan, lo que sea, eso es verdaderamente triste. Otra cosa es que no todo lo que mi familia enviaba llegaba. Recuerdo que un día una de las funcionarias me dijo: revisé tu comida y gracias por las galletas que me regalaron. Entonces lo poco que me llegaba, comía, compartía con los cuatro conmigo, que éramos los que estábamos allí, y de lo que podía quedar le compartíamos también a las otras personas. ¿Cómo fue el día en que fueron a juicio? ¿A dónde los llevaron? ¿Qué pasó ese día? Yo recuerdo que estaba oscuro y llegaron pronunciando el nombre de los que íbamos. Nos montamos, nos vestimos con lo que allí teníamos, nos montan en la patrulla, en el vehículo que nos van a llevar, y nos dicen manos en la nuca y cabeza abajo. O sea, nosotros no podíamos ver nada, era terrible. Sé que éramos 9, 5 mujeres, 4 hombres. Camino al tribunal militar. Llegamos y entramos como en una especie de lo que es una casa abandonada, una casa vieja,
estaba un mueble, nos sentaron a todos allí, juntos, hombres y mujeres. Creo que ese día a uno de los funcionarios como que lo tocó Dios y se le ablandó su corazón. Me prestó su teléfono para hacer una llamada. Era porque si no teníamos cédula no podíamos ser presentados. Yo recuerdo que llamé a mi papá. Le pregunté por la cédula, le dije que estaba bien y no pude hablar nada. Yo solo le dije, ¿está la cédula? Sin cédula no me presentan. Sí, aquí están todos tus documentos. Le dije, yo estoy bien. Y le colgué. Mi dolor lo sentí doble. Sentía el dolor que yo estaba viviendo y sentía el dolor que mi padre estaba viviendo afuera. Entonces era fuerte, era difícil, pero había que afrontarlo. ¿Qué sucedió durante el juicio? ¿Cómo fue el proceso del juicio? Fíjate, yo siempre me he caracterizado por tenerle una respuesta a todo. Recuerdo que antes de entrar al juicio, llega una abogada a darnos una charla. Y nos saca, bueno, me saca porque fue individual, y comienza a hacernos preguntas para ver cómo nos va a defender, qué es lo que va a decir, conocerte, saber un poco más de ti. Y yo no le prestaba atención. Yo un momento que la miré a los ojos y le dije, dígame, ¿salgo o no salgo de aquí? Ella no me respondió y me siguió haciendo serie de preguntas y yo lo volví a mirar y le dije, no le voy a responder. Yo quiero saber si voy a salir o no voy a salir. Ella con su cabeza me dijo que no y me bajó la mirada. ¿Qué me dijo ella? Que lo que te acabo de decir no te vaya a llevar a dar unas malas respuestas o a hacer algo indebido dentro del juicio, de la audiencia. Me dijo, te vi que estabas rezando, pídele mucha fortaleza a Dios. Comenzaron a llamar uno por uno. Y allí empecé a sentir bien. Mi turno de subir, las escaleras más largas que yo subí en mi vida. Empezaban los pies, no había escuchado lo que habían dicho los otros que habían pasado antes de mí. Comienzan las preguntas por parte de los abogados defensores. Y llega el momento donde comienza la fiscal a hacer sus preguntas acusatorias. En el momento de mi defensa, la juez me interrumpe. Y a mí me llenó de indignación que la juez me interrumpiera. La juez tiene mi mismo apellido. Y eso me daba como más indignación todavía. Recuerdo que yo estaba contando cómo nos sacaron de la casa donde estábamos detenidos, donde estábamos refugiados. La juez inmediatamente me interrumpe y me dice, espera un momento, es que yo no entiendo por qué todos estaban en una misma habitación. Yo me llené de mucha rabia. La miré y le dije, para eso también te tengo una respuesta. ¿Qué harías en un caso donde estás en una propiedad privada y entra un funcionario sin importarles nada, violando la ley y lanzando bombas lacrimógenas dentro de una casa? ¿Qué harías? Refugiarte en cualquier parte. Siento que esa fue mi soga al cuello. Esa mujer me miró con un odio, con una rabia, y la fiscal dijo, no hay más preguntas. ¿Qué sentiste al momento de que dictaran la sentencia? Yo recuerdo y no recuerdo, porque yo siempre lo veía quizás por telenovela, por televisión, que la gente la colocaban de pie y dictaba una sentencia y ya. Pero cuando me nombran para ponerme de pie y todos estábamos de pie, que dictan la primera sentencia, donde dan libertad condicional a 2
luego le dan arresto domiciliario. Y cuando yo escucho el nombre de José Félix y el mío, y dicen condenado a 45 días de investigación en Santa Ana, estado Táchira, en ese momento el mundo se me vino abajo. Yo me senté fue a llorar. Recuerdo, se acercaron los abogados, se acercaron los compañeros que estaban detenidos conmigo, pero no sé qué me decían. No sé. Cuando me iban a llevar al vehículo, recuerdo que alguien me tomó del brazo, el doctor Elvis Rodríguez, y me dijo: hijo, no estás solo. Eso nunca lo voy a olvidar. Cuando vamos bajando, recuerdo que los abogados nos dicen: hay que darle noticia a los familiares. Y nuevamente esa escalera larga. Miro y veo a papi y a mamá. Me acerco. Durísimo. Y luego me monto a la patrulla, al vehículo, a ser trasladado al calabozo para luego esperar el traslado hasta Táchira. Llegando al destacamento, una indignación grandísima porque se acercó un funcionario y no recuerdo qué cargo tenía ni recuerdo su nombre. Y con una cara de burla o sonriente, recuerdo que dijo: esto no hubiese pasado si ustedes hubiesen pagado para salir de esto. Así de podrido está ese ejército, esa milicia, así de podrido está. Tengo entendido que ustedes solo pasaron 11 días en el calabozo desde el momento del juicio, porque lograron llegar a un acuerdo pagando al tribunal para que les cambiaran la medida casa por cárcel. Dime, ¿qué se sintió salir del calabozo y por fin estar en tu casa? Y ese día es muy chistoso, porque días previos nos habían sacado para decirnos que nos íbamos a Santa Ana, pero una burla. Y recuerdo cuando dicen: Alfredo Méndez y José Félix Portillo, levantamos la mano, nos presentamos, recojan sus cosas que se van para Santa Ana. Ya era la segunda vez y yo decía: ahora sí es verdad. En la puerta estaba siempre parado un preso que de apellido Chirinos, muy astuto, muy vivo. Él me mira y me hace una seña y me dice: estás libre, dice casa por casa. Yo en ese momento desamarré todo rápido y me paro en la puerta. Se me olvidaron las pastillas, se me olvidaron muchas cosas dentro del calabozo, unas pastillas que yo me tomaba todos los días para controlar la tensión. Y cuando veo fue que ya, o sea, ya estábamos firmando para salir. Una noche antes tuve un sueño donde yo pasaba por la plaza. Recuerdo que cuando se lo conté a José, él me decía que yo estaba loco. Y casualmente cuando vamos por el Mene, había que colocar unas huellas, había que colocar una firma. Teníamos pasado el destacamento del Mene y todo. Uno de los guardias dice: hay que devolverse porque faltan unas almohadillas, faltan unas cosas ahí. Entonces otro dice: no, vamos para el de la Rita. Llegamos allí, nos prestamos unas almohadillas que tal y cual. Y cuando salimos, yo le digo: José, dimos una vuelta a la plaza. Fue algo bastante cómico. Y lo logramos, porque es que yo no tenía que haber pasado por la plaza. De camino a mi casa, yo primero me quedaba y luego se quedaba José. Le tuvimos que dar la vuelta, primero se quedó José y luego llegué yo a mi casa. Gracias a Dios. ¿Qué reflexión te quedó de toda la experiencia que viviste a raíz de ese arresto? Yo comencé a notar los cambios cuando conversaba con las personas. Y hubo un día que una madrina me dice: ¿te das cuenta cómo hablas? Yo: ¿por qué? Porque estás diciendo antes de estar preso y luego de estar preso.
Sin duda alguna son dos personas completamente diferentes. Hoy en día valoro muchísimo más las cosas. Un aprendizaje grande que puedo tener de allí es nunca dejar de pensar, de soñar y de decir lo que siento. Nunca. Yo hoy en día estoy fuera de Venezuela, pero eso no quiere decir que no siga soñando con mi país libre. Yo puedo decir a todas esas personas que se sienten identificados conmigo a través de una experiencia similar, que nunca dejen de luchar, que nadie intente apagar su luz, porque nosotros, los que defendemos verdaderamente, lealmente y con justicia una Venezuela libre, somos los que amamos a Venezuela. Yo me siento feliz y hoy en día nadie me baja mi cara para decirme tú estuviste preso, porque sí estuve preso, pero por defender una causa, por defender mi país, no por ser un delincuente.